Bienvenidos nuevamente. Justo estaba leyendo la biografía de una de las personas que admiro bastante, no siempre por sus políticas, pero igual por su carisma y por su determinación en la negociación, John F. Kennedy. No sé si ustedes conocen bastante bien, pero durante la crisis de los misiles en Cuba, que fueron 13 días muy tensos en la historia americana, él tuvo la capacidad de hablar con los rusos, aún ni siquiera hablando el mismo idioma o el mismo idioma político, pero simplemente procurar buscar un terreno común para llegar a un entendimiento donde ambas partes salieron victoriosas. Eso fue un ejemplo, un perfecto ejemplo de una negociación muy victoriosa que evitó un final terrible para probablemente la humanidad. Quizás en escala menor, o por lo menos espero que en escala menor ustedes estén trabajando, pero aún así es muy importante de que entiendan las implicaciones de las negociaciones cuando no suceden de la forma más fructífera o cuando no hacemos un esfuerzo grande, un esfuerzo considerable para llegar a un entendimiento en una relación de conflicto a largo plazo. Bueno, yo les voy a hablar hoy un poco sobre lo que es las estrategias de negociación, pero ya específicamente hablando sobre las tácticas de negociación. ¿Por qué? Yo quería comentarles un poco, ya llevando a la teoría, llevando por dentro de la teoría a la práctica, lo que son las tácticas de negociación, porque es importante que ya entremos en el campo de, bueno, hemos discutido sobre qué piensan los expertos en teoría de la negociación, pero también queremos saber cómo se manifiesta, cómo se lleva esto a ideas específicas y cuáles son las prácticas comunes para que ustedes entiendan de qué deberían utilizar o quizás que deberían evitar a la hora de llevar a cabo una negociación. Entonces, en la primera ficha que nosotros hemos incluido, vamos a hablar un poco sobre los objetivos de la elección. Primero de todo, tenemos que hablar que queremos introducir una serie de teorías y tácticas de la negociación actual. Vamos a continuar un poco sobre las teorías de Chester Carras, de que sí es una autoría, una figura importante en la negociación hoy en día, sobre todo en teorías de la negociación. Vamos a hablar un poco más sobre el concepto del tiempo, que introducimos brevemente en la lección anterior. Vamos a introducir el concepto del cambio de estrategia como una forma de manipular una negociación y vamos a discutir ciertas recetas que han sido probadas y que tienen un impacto muy positivo, muy exitoso en la negociación de cualquier proceso, una elección exitosa. Entonces, en la siguiente ficha, nosotros hablamos sobre la primera táctica que ha sido presentada por Chester Carras, de que es muy conocida. Es el famoso tómelo o déjelo. En cualquier actividad de regateo, el tómelo o déjelo pareciera ser la actividad que prepondera, la actividad que define el cierre de una negociación. Es una táctica de presión frontal, realmente es una táctica agresiva, no procura resolver el conflicto tanto como procura simplemente cerrar la negociación con lo establecido, con lo estipulado, con lo que ya haya acordado en el momento. Incluye algunas tácticas típicas, tales como abandonar la negociación, sálgase de la tienda en el mercado. Continúe hablando como si nunca lo oyó en absoluto, aquí no pasó nada, y ataque la negociación buscando a una persona de mayor autoridad. Esto es muy común, ustedes conocerán, cuando están negociando, cuando están tratando de hacer una compra y están tratando con vendedores junior y entonces simplemente negar la autoridad de la persona, negar la validez de la opinión de la persona y tratar de remitir a la opinión o la autoría de una persona de mayor poderío, de mayor autoridad. Son tácticas relativamente sucias, son tácticas que tienen una eficiencia muy a corto plazo, tienen un efecto quizás de crear una difusión, pero no llegar a un acuerdo, no son recomendables, pero sí se utilizan y necesitamos discutirlas. Ahora, la mejor manera de probar un tómelo o déjelo es cambiar la naturaleza del trato. Resta importancia a la negociación o al negociador en sí.
Rompe el concepto de precio firme por el concepto de buen negocio. Aquí estamos simplemente implicando de que no es cuestión del precio, es simplemente implicando de que el producto no es ni siquiera bueno o suficiente. Es un concepto, una práctica común. Ahora, enfrentar a una autoridad más alta puede tener una implicación de dar los siguientes resultados si se toman en cuenta. Uno, tienen propensión a querer demostrar su capacidad en la toma de decisiones. Y dos, no quieren perder su valioso tiempo con asuntos pequeños. Eso es lo que pasa cuando ustedes tratan con una autoridad mayor, en este caso. Esto es lo que pasa cuando ustedes utilizan el tómelo o déjelo para este tipo de situaciones. Ahora, la táctica número 2, el bogey. Es una palabra muy americana, originario de la Segunda Guerra Mundial, que quiere decir el señuelo. Este término significa una medida temporal que se usa para escudriñar la otra parte. El bogey implica 3 principios fundamentales en la negociación. Implica que siempre que se eleve el ego de la otra persona, usted espera algo a cambio. De manera sutil, usted pide ayuda, generalmente la conseguirá. Es una táctica quizás un poco, aquí se habla malinchista, pero es una táctica quizás un poco subyugada, que no tiene un beneficio a largo plazo de vuelta. Lo único que logra es simplemente ganar tiempo, ganar una ventaja, ganar lástima, pero no establece un patrón de igual a igual entre los negociadores y usted probablemente debería prescindir de ella en la negociación. Ahora, los vendedores conocen mejor el producto que los compradores, eso es obviamente obvio. La táctica de la oportunidad de mostrar lo que saben es muy interesante porque es una buena oportunidad de que usted manipule al vendedor a que ellos utilicen ese ego, esa arrogancia, para que ellos integren un factor emocional y de esa forma se desestabilicen, creen una empatía hacia usted y de esa forma entonces usted pueda beneficiarse de la negociación. No es un proceso purista, pero es un proceso interesante y si lo sabe utilizar correctamente, es una técnica de manipulación que tiene sus beneficios. Siempre existe un mejor trato para ambas partes si están dispuestos a buscarlo. Quizás esta no es la mejor forma. Obviamente nosotros podemos buscar una forma de tratarnos mejor, pero respetarnos como persona, no a través de la manipulación, simplemente a través de un trato amable, un trato cortés, un trato respetuoso, no simplemente a través de manipulación con el ego, con la arrogancia. Pasando a la siguiente táctica, la táctica número 3, la táctica de presión, el crunch. En esta táctica se utiliza básicamente el concepto que se tiene varias alternativas, que es un concepto, es una ilusión, se introduce la variable competencia en la negociación. El comprador le dice a cada vendedor, tienes que mejorar tu oferta. Respecto a esta táctica, es bueno considerar que una negociación no debe ser injusta para ninguna de las partes. Es importante recordar que es un proceso de dar y recibir para ambos. Esta táctica tiene un efecto negativo si se abusa de ella, recuérdenlo. Los vendedores continuamente usando en el crunch pueden reaccionar de la siguiente manera: inflar los precios, degradar el producto de manera sutil porque están menospreciando el producto y disminuir los servicios. Esto es la otra de las tácticas que se utiliza. De vuelta, estos son tácticas. Estrategia implica un beneficio a largo plazo. Una táctica implica un beneficio a corto plazo. Implica un paso que quizás no mantiene el más alto respeto moral, el más alto nivel moral de la empresa. Lo único que implica es ganar ventaja, una ventaja comparativa y muy relativa en un proceso, en un tiempo de necesidad, en un tiempo de desesperación quizás. Utilicen estas tácticas de forma esporádica, de forma muy medida, porque puede comprometer su integridad como persona, no solo como negociador, sino como persona y como persona de negocios a la hora de estar llevando a cabo la negociación. Y esto es algo que tienen que tener en cuenta. Su autoridad moral puede ser lo único que les permita a ustedes mantenerse a flote después de que la negociación la hayan perdido si es que la pierdan. Después está la táctica del regateo.
relacionada a la primera táctica del tómelo o déjelo, el regateo es una manifestación posterior. El regateo es una táctica de negocios muy utilizada, aunque normalmente mal vista. Es una forma de desesperación porque lo que usted está diciendo básicamente de que el producto no es bueno suficiente como para poder retener el precio, lo que usted está diciendo básicamente es de que, bueno, quiero venderle el producto, usted más o menos cree que el producto es bueno, entonces si mejora el precio, quizás usted lo acepte y lo pruebe. El buen vendedor, el vendedor que tiene la capacidad de vender, vende a cualquier precio, a cualquier precio. El buen negociador tiene la capacidad de negociar cualquier término, porque es aquel de que muestra total y absoluta convicción en su producto. El regatear tiene que ser utilizado como un recurso absolutamente incidental, absolutamente relativo, que se utilice como una forma de beneficio, que se utilice como una forma de agregarle un pequeño valor escondido como una confianza o como una recompensa a un cliente quizás determinado o un cliente con necesidad, pero que se reconozca que el regateo es solamente una recompensa hacia el cliente, no una necesidad propia. Entonces, para sumar, en algunos casos se describen términos tales como despreciable, vulgar o degradante, y sin embargo el regateo es necesariamente una bagatela. El regateo puede funcionar si la otra parte quiere cerrar el trato, tiene presión de tiempo, como le estamos diciendo. Al dar un poco más puede mejorarse una relación a largo plazo. De vuelta se hace como una forma de mejorar y fortalecer las relaciones. Y no está mal que la otra persona sienta que está llevando una ganga. Esto es de vuelta una de las teorías de Chester Carras. No estoy de acuerdo con esta perspectiva en el sentido de que su producto nunca debería ser una ganga, pero sí debería posicionarse como algo que, un excelente producto que alguien se llevó por un muy buen precio. Si usted logra posicionar su producto como que, bueno, le estoy haciendo un favor porque X o Y situación, entonces ahí está bien y entonces es una situación puntual, lo describe y entonces lo permite. Pero como les dije, una táctica es solamente una herramienta de uso puntual y no debería utilizarse como una estrategia porque puede comprometer a largo plazo el beneplácito de la fundación, de la organización para quien trabaja usted. Ahora, dado que aunque sea rechazada la táctica, funciona, es bueno citar las siguientes medidas preventivas. 1. Tenga una lista de los precios en un lugar visible. Esto es como comerciante, pero como negociador también. Cuando usted esté negociando, no solamente va a estar negociando a nivel de la macroescala con grandes corporaciones, a veces va a estar negociando con su propio negocio. Entonces es bueno tener una lista de precios para que el cliente sepa de que sí usted establece un parámetro y no es relativo a la cara o la apariencia o la situación económica del día, de que usted es un comerciante y un negociador formal y que solamente está dispuesto a alterar según situaciones muy puntuales y específicas. No dé autoridad al vendedor para dar concesiones. Este es uno de los casos donde usted como dirigente de la negociación tiene que tomar control. Las concesiones las da el jefe, porque el jefe es el único que conoce en carácter universal las posibilidades que tiene una empresa para dar concesiones sin sacrificar la imagen, la producción, los costos, las ganancias y todos los otros elementos que tienen en juego una empresa. El vendedor lo único que tiene que hacer es hacer la venta para llevar la comisión. Y entonces, obviamente, el vendedor tiene una perspectiva muy relativa. Ahora, si usted es vendedor, es importante de que usted confiera y que esté de acuerdo con su jefe hasta qué punto está en disposición de dar concesiones. Porque al fin y al cabo, si usted lo hace sin tener el apoyo de su jefe o su supervisor, puede estar comprometiendo su trabajo y puede estar comprometiendo su integridad dentro de la empresa. Resiste la tendencia a ceder. No es buena práctica
trabajar y cerrar negocios a base de ceder el precio. En oposición, intente dar mayores beneficios. Si usted es el tipo de negociador, el vendedor, de que logra dar mayores beneficios y dar mayor oportunidad de crecimiento para la otra empresa y mayor apoyo, mayor valor al producto o al servicio que usted está ofreciendo, usted no tiene por qué comprometer el precio. Si usted utiliza el precio como una herramienta de negociación, lo que usted básicamente está haciendo, está acotando el beneficio que tiene su producto, porque está diciendo de que al momento que está entregando un descuento, el beneficio de su producto acabó. Entonces, uno, demuestra que usted no tiene creatividad suficiente como para agregar más beneficios. Dos, demuestra que a usted le falta capacidad para vender con estrategia. Y tres, le está quitando valor a su producto. Que eso es una desgracia a la hora de construir una imagen de empresa. Esta es mi recomendación, no lo haga. Busque formas de entablar una imagen sólida, inescrutable para su producto. Combata esa necesidad de ceder, esa tentación a ceder y hacer la venta fácil. A la larga, su empresa y su reputación y su imagen, su autoría y su poder de legitimidad se lo van a agradecer. Entonces, para completar el punto 4 de la táctica, al combatir el regateo, o mejor dicho, al completar el regateo, debe darse cuenta de que la mayoría de los que practican se sienten incómodos. Es una práctica de que para los que regatean no es una práctica que les siente orgullosos. Por lo tanto, dejan de practicarlo cuando se encuentran con una resistencia persistente y discreta. Ser persistente en cara al regateo es una excelente forma de llevar el nivel de la negociación a un nivel mucho más elevado, a un nivel mucho más digno de hacer negocios. Mi recomendación es de que no utilicen el regateo como una forma de cerrar los negocios. No es una práctica loable en la mayoría de las instancias, pero sobre todo no es una práctica que le va a permitir a usted construir una relación de largo plazo con sus clientes. Esto es lo que yo le recomiendo. Voy a presentarles la próxima ficha ahora, que es mis conclusiones, y esto quiero que sepan, no son exhaustivas. Estas son un par de recomendaciones, un par de perspectivas que les van a ayudar a ustedes a entender quizás cuáles serían los posibles riesgos de utilizar estas tácticas que son solamente puntuales, les dije, que son solamente remediales y no deberían usarse a largo plazo. Entonces, primero de todo, nosotros habíamos hablado sobre lo que es la táctica utilizada comúnmente llamada como el tómelo déjelo. Para esta táctica, uno de los riesgos es, en la segunda ficha, en todo caso, al usar esta táctica hay que tener cuidado de no provocar un rompimiento de la negociación o un estancamiento, que es muy posible. La actitud un poco arrogante de asumir de que si no le gusta, váyase, implica de que a menos que tenga alternativas nuevas para reencauzar la negociación, no lo haga. Y eso es un riesgo muy grande que va a correr usted si usted utiliza esta táctica, porque la idea de intimidar a la otra parte es utilizar un poder, pero utilizar una arrogancia y imponerse sobre el otro, es quizás una excelente forma de destruir una buena relación de negocios, pero sobre todo potenciarse como una persona arrogante y que no está dispuesta a buscar una tranza, a buscar un punto en común. En lo que respecta a el bogey, el famoso bogey, uno de los puntos que tienen que considerar es de que puede cambiar el balance de poder, demorar la negociación y avergonzar al oponente, entre otras. Usted puede elegir sacar a flote el ego del oponente, pero esa misma actitud puede avergonzarlo muy bien. Ahora, si usted está dispuesto a que se cambie el balance de poder o simplemente de que se establezca un balance de poder, solamente por utilizar una táctica que es quizás un poco tonta porque lo único que logra es avergonzar o exaltar una parte de la inseguridad o la personalidad de la otra persona o del otro oponente, yo le recomendaría que no la utilizasen.
tiene sus beneficios, sí, porque, bueno, es una forma de halagar, pero no es una forma seria de llevar a cabo una negociación que tiene un fin constructivo, donde realmente, como les dije anteriormente, una negociación no debería tratarse de las personas, debería tratarse del negocio y del fin que se trata de alcanzar. Ahora, en tercer punto, nosotros estamos hablando sobre el famoso crunch. Y es que tenemos que entender de que en todo caso se recomienda tener mucho cuidado, y aquí ténganlo en fe, mucho cuidado en el uso de esta táctica como comprador, porque tienen que estudiar muy bien las propias posibilidades, las posibilidades y cómo planificar la negociación si uno es vendedor y el crunch es utilizado en contra nuestra. Es una realidad que ustedes tienen que entender. Establece un desbalance entre comprador y vendedor y cada uno tiene un rol que jugar. Es una forma muy teátrica y entonces usted puede entender cómo juegan los dos y entender el desbalance de poder entre cada uno. Y finalmente nosotros tenemos el famoso regateo. Ahora, en honor a la realidad puede parecer una actitud desesperada, desvalorizada en el producto y crea desconfianza en la parte vendedora. Un vendedor de que se ofusca en negociar en base a regateo, lo único que está realmente diciendo es de que está desesperado en hacer la venta y no tiene confianza en su producto. Eso crea desconfianza en la parte del vendedor. Si usted utiliza el regateo, no lo utilice como una forma de estrategia de venta, sino más bien un descuento puntual, una actitud simplemente recompensadora, pero nada más. Si usted la utiliza como una forma de estrategia de ventas, usted va a seriamente sacrificar y pondría en juicio, pondría en cuestión su imagen y la de su empresa. Y esto es algo que a la larga usted no quiere hacer. Entonces, para hablar un poco más de un tema que es importante, pasamos a la siguiente ficha. Es un tema que ya hemos tocado brevemente en la presentación anterior, pero creo que es importante que nosotros hablemos un poco más de ello. Es cuestión de tiempo, el factor de tiempo. El tiempo es un bien que es muy finito, no es un concepto relativo, como decía Einstein en las negociaciones, es un concepto muy real, del cual ambos tenemos poco, pero en la negociación unos tenemos menos que otros. Existe el tiempo de aceptación. El concepto de tiempo de aceptación para aceptar a la otra parte, aceptar el producto, es primordial en la negociación. Nadie tiene derecho a esperar que sus ideas, no importa qué tan brillantes sean, sean aceptadas de inmediato por la otra parte. La gente necesita tiempo para ajustarse a las nuevas ideas. Cuando uno realiza una actividad de ventas, lo primero que probablemente hace es desarrollar o establecer una estrategia de relaciones públicas, una estrategia de cartera de clientes, una estrategia de contacto con clientes nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Un producto que es nuevo, un servicio que es nuevo, nunca es tan cuestionable como un vendedor que es nuevo. Un vendedor que es nuevo en el mercado, que no conoce ese producto, que no conoce ese servicio y que es incapaz de colocarlo correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que tomarse el tiempo, tiene que invertir en tiempo para capacitarse usted, para conocer su mercado y para dar a conocer su producto a ese mercado. Usted tiene que tener la determinación y sobre todo la paciencia para saber de que ningún producto, no importa qué tan innovador sea, sobre todo si es innovador, porque eso causa desconfianza a los tradicionalistas, no importa qué tan innovador sea, ningún producto va a ser aceptado inmediatamente por la mayoría de la población, o quizás por la población a la cual usted le quiera llegar, que quizás es una población que usted quiera transformar en su forma de comprar. ¿Esto qué quiere decir? Esto simplemente quiere decir de que usted tiene que invertir en el tiempo, en mercadeo, en relaciones públicas, tiene que invertir en darse a conocer para crear confianza. Es un costo elevado, pero es un costo que en la negociación final va a jugar un rol tremendo. Es como una pintura. Una fotografía nunca se vende tan cara como una pintura.
Es muy interesante la apreciación. David Hockney, que es un pintor, fotógrafo muy famoso, lo decía de esa forma. Cuando uno mira una fotografía, está simplemente viendo lo que se capturó en un instante, en un fragmento de tiempo. Y sin embargo, cuando uno ve una pintura, lo que sí ve es plasmado en un instante, porque uno se dedica un instante a verlo, todo el tiempo de que el artista se dedicó a compaginar esa escena, a crearla, a capacitarse, a fusionar los colores, a elegir las texturas. Este concepto es el mismo. Cuando uno ve una negociación bien realizada, por más que los tiempos de la negociación sean iguales, es bastante claro cuál negociación se le invirtió el tiempo como para realizarse una investigación de mercado, hacerse conocer, realizar un posicionamiento de imagen. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Eso es lo que le va a determinar que ustedes funcionen bien al final. Obviamente, cuando hablamos de tiempo, tenemos que hablar de eso, que tiene que tomar en cuenta el tiempo de aceptación dentro de la planeación, y sus negociaciones tendrán más posibilidades de desarrollarse, son tropiezos. Y los tropiezos ocurren cuando la planeación, esta es la otra cara de la moneda, por lo cierto. Los tropiezos ocurren cuando la planeación y cuando el tiempo no se matiza como tiene que hacerse correctamente. Cuando uno no utiliza este factor dimensional del tiempo para realmente evaluar las posibles implicaciones de hacer negocios. Entonces, es importante de que usted tome en cuenta el tiempo de aceptación dentro de la planificación de sus negocios, porque si no, usted puede no solamente confundir a sus clientes, lo que es mucho peor o lo que es mucho más delicado, usted puede provocar un rechazo anterior, puede provocar un rechazo anticipado. Y el proceso de revertir un rechazo en vez de un lento proceso de aceptación es un trabajo mucho más delicado a la hora de cerrar una negociación, entiéndase una venta. Así que es absolutamente vital de que usted se tome el trabajo de ser cauteloso, porque un trabajo mal hecho es un trabajo que usted tiene que revertirlo para corregirlo, si es que al final puede. Una reputación perdida a un trabajo hecho de forma inescrupulosa, de forma precipitada, es un trabajo que se pierde, a una reputación que se pierde, y una empresa que pierde una oportunidad, no importa qué tan bueno sea su producto. No sacrifique una labor de desarrollo de un buen producto o un buen servicio a ser precipitado, a no saber cómo moverlo, cómo colocarlo, qué necesidades tiene en el mercado, qué necesidades tienen sus clientes y cómo lo van a aceptar, qué necesitan ellos para aceptarlo. Esto es tan importante como su producto en sí, y en la negociación es cuando todas las monedas caen. En la próxima etapa, en la próxima ficha que nosotros vamos a hablar, es sobre el cambio de estrategia. Yo les comenté al principio de la presentación de esta clase de que nosotros íbamos a hablar un poco sobre lo que es el cambio de estrategia. ¿Qué pasa cuando en el medio de la negociación, como una táctica, nosotros cambiamos de estrategia? La estrategia es un proceso a largo plazo, pero la táctica es un proceso puntual. Cambiar la estrategia puede significar un éxito, puede significar una modalidad simplemente puntual o puede significar el fracaso absoluto de las negociaciones. Depende cómo usted lo haga, y yo quiero explicarle un poco qué tendría que hacer al respecto. El cambio de ritmo. ¿Qué pasa si cambiamos? ¿Qué pasa si cambiamos el ritmo? Una cosa es el tiempo, es un elemento. Otra cosa completamente diferente es qué pasa si nosotros el ritmo al cual nos estamos moviendo lo variamos. Cuando nosotros estamos trabajando a un ritmo precipitado, apurado, y de pronto empezamos a trabajar de forma paulatina, pausada, el mensaje que estamos enviando es un mensaje muy particular. Estamos enviando un mensaje quizás de que estamos reconsiderando las opciones, quizás de que han surgido formas diferentes de hacer el negocio, quizás que han surgido alternativas mucho más interesantes. Estamos causando inseguridad en la competencia, y eso es una excelente forma de manipular. Dijimos que nosotros no estaríamos manipulando o no deberíamos manipular como una forma, como un recurso para construir una relación. Pero cuando ya hablamos de ganar una negociación, simplemente
el hecho de ganar la negociación sin consideración de las implicaciones posteriores, entonces esto es una excelente forma de lograr la negociación a su favor. Un cambio de interés o indiferencia, esto es lo que significa el cambio de ritmo. Significa un cambio de cooperación o competencia, significa un cambio de cordialidad a frialdad, significa un cambio de interrupciones cortas a largas, significa un cambio de lugar, significa un cambio de personas. Esto es todo lo que puede leer su competencia, sus contrincantes sobre sus actividades. Y puede ser muy interesante si usted se pone a pensar sobre ello, porque lo que usted esencialmente está haciendo, está jugando con las inseguridades de su competencia, de sus contrincantes. Y eso les puede dar la ventaja comparativa en los negocios. Son tácticas sucias, manipuladoras, nadie se lo está negando, pero ¿qué pasa si de pronto usted quiere ganar la negociación a toda costa? Bueno, jugar con las apariencias, el arte de la decepción, como lo describe el célebre Sun Tzu, con quien estuvimos discutiendo en las últimas 2 elecciones, lo apreciaría muy bien. Ahora, cada cambio es capaz de enviar un aviso. El aviso es claro, depende de nosotros, pero puede ser muy confuso, depende de la oposición. Puede enfatizar un punto que quiere lograr, puede mostrar su fuerza o significar la importancia de un punto en especial. Usted puede utilizar el cambio de aviso o puede utilizar el cambio de tiempo, el cambio de rapidez para enviar el aviso que usted desee. Siendo estratégico con respecto a este tipo de actividad, usted puede utilizar el lenguaje no verbal, el lenguaje quizás de las acciones para comunicar mucho más eficientemente sobre sus perspectivas y esto puede ayudarlo a lograr su acometido mucho más eficientemente. Ahora, en la próxima ficha, nosotros vamos a hablar sobre las recetas del éxito del Dr. Chester Carras. De vuelta, es un práctico de la teoría de la negociación que nos ha servido muy bien para encontrar perspectivas muy constructivas y quizás nos va a sumar un poco lo que hemos venido hablando, pero sobre todo nos va a dar unas perspectivas bastante orgánicas sobre cómo enfocar la negociación en tácticas y estrategias, salve la alusión poética. Primero de todo, lo que nosotros sabemos sobre la negociación es que la negociación no es una competencia, o por lo menos no debería serlo en su mejor instancia. Se puede encontrar un mejor trato para ambas partes. Es posible, es cuestión de voluntad. Realmente es cuestión de querer buscar un trato, un acuerdo que sea bueno y constructivo para ambas partes. Ahora, tiene más poder del que usted cree. Usted como negociador tiene mucho más poder del que usted asume que tiene. Y busque los límites del poder de su oponente. No solamente considere el poder que usted tiene como negociador, sino que esté pendiente de cuáles son los límites del poder de su oponente. ¿Por qué quiere decir esto? Porque si usted parte de la base de que su oponente tiene menos poder del que usted asume, entonces usted puede tomar una estrategia. Pero el problema con asumir o con subestimar el nivel de poder de su competencia sin conocerlo es que usted se presta a verdaderos desastres a la hora de la negociación. Pero de la misma forma es si usted se subestima a usted mismo o usted misma. Usted tiene que saber el tipo de poder que tiene. Hace un tiempo en las lecciones veníamos hablando sobre lo que era el tipo de poderes que una empresa o una entidad puede tener. Podemos hablar sobre el poder de la autenticidad, el poder de la legitimidad de una empresa establecida, pero también podemos hablar del poder de tomar riesgos. Usted puede quizás no tener un tipo de poder, el poder de la legitimidad, pero no está considerando el poder que tiene usted para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Esa falta de conocimiento sobre sus poderes, es tan peligroso a la hora de la negociación o es tan dañino como el no conocer el tipo de poder o el tipo de determinación que tiene su opositor. Considéralo de esa forma. Entonces, ¿qué más nos dice Chester Carras de que nos puede ayudar un poco en el proceso de negociación? Escriba un plan. Es un plan de trabajo. Si usted es empresario o empresaria,
usted sabe muy bien de que un plan de trabajo lo orienta a la hora de trazar un esquema, de trazar un proceso a seguir, no solamente por usted, sino por sus subalternos. La negociación no es diferente. Escriba un plan de trabajo. Usted tiene que nunca decir en ningún punto, a menos de que esté preparado para hacerlo. Es un plan ejecutable el que usted quiere. Usted tiene que buscar un plan de trabajo el cual esté dispuesto no solamente a cumplir usted, estén dispuestos a cumplir sus empleados, a plena conciencia de las implicaciones que tiene y sobre todo un plan de trabajo que entienda usted que sea ejecutable de la perspectiva de la oposición. Yo les venía comentando hace un rato de la importancia que tiene para una negociación exitosa poder ofrecer a la oposición soluciones ejecutables, soluciones que se puedan apreciar. Si usted le ofrece a su oposición un plan, o sea, una oportunidad de que sea ejecutable, usted bien puede planificar esa solución dentro de su plan de trabajo, dentro de su negociación. Entonces, si usted es proactivo suficiente y está dispuesto a ofrecer soluciones a su oposición que sean viables, de que usted en conocimiento, en todo el conocimiento posible de las necesidades de la oposición, entienda que ellos estarían dispuestos a aceptar, intégrelo al plan de la negociación. Sin importar qué tan grandes sean las diferencias, nunca tenga miedo de negociar. No hay peor diligencia que la que no se hace. Si usted tiene miedo de negociar, usted ya automáticamente perdió. Hay veces, hay instancias en que es importante negociar para lograr pequeñas victorias. Es importante de que usted contemple de que si usted negocia, usted siempre perdió. Estamos hablando en los casos donde se habla sobre la victoria absoluta o la derrota absoluta. Cuando estamos hablando de que se negocia o no se negocia y las relaciones se mantienen indiferentes, entonces esta recomendación no se aplica. Obviamente estamos hablando de las situaciones extremas en las cuales la negociación hace la diferencia entre el proceso hacia la guerra o la derrota absoluta. Si usted tiene las de perder, no importa qué tanto piense que tiene las de perder, usted siempre tiene una oportunidad en la negociación. ¿Por qué les digo esto? Y se los matizo con un ejemplo. La razón por la cual, y yo utilicé en la lección pasada el ejemplo de la firma de la paz en 1996 entre la guerrilla y el ejército en Guatemala, se firmó la paz entre una guerrilla que estaba militarmente abatida, que estaba políticamente muy bien conectada, sobre todo con miembros de la comunidad internacional, pero militarmente estaba completamente limitada a la actividad puntual, quizás inclusive terrorista, en algunas secciones del país. Pero sin embargo tenían un amplio poder político y utilizaron ese poder político para negociar y para crear presión. La mesa de negociación nunca la abandonaron, porque utilizaron justamente la ventaja comparativa de tener una imagen que tenían un apoyo de la comunidad internacional, que estaba creando presión sobre el gobierno de Guatemala para que hubiese una resolución del conflicto. Ellos negociaron y se llegó a un acuerdo que fue mutuamente beneficioso. Y lo interesante del caso, que el beneficio más grande no fue para las partes que negociaron, no fue para el ejército ni para la guerrilla. El beneficio grande fue para la población, el país entero, el crecimiento que ha experimentado gracias a esa negociación. El punto es el siguiente: aun cuando usted crea que todo está perdido, negocie. Aun cuando usted crea de que no hay expectativas, negocie. Entréguese, no baje la cabeza. Usted tiene la capacidad de hablar, úsela. Usted tiene más poder del que usted cree que tiene, simplemente porque no lo ha identificado todavía. La violencia o la agresión o la sumisión es el recurso de los que no tienen creatividad.
Y eso es justamente la posición en la cual nunca debería encontrarse usted. Usted lo que tiene que hacer es buscar la forma de tomar poder, identificar cuál es su poder y negociar en base a ello, porque no hay peor dirigencia que la que no se hace. Entonces, de la misma forma, nosotros obviamente podemos determinar de que no tenemos que negociar con un equipo de segunda. De segunda no implica un equipo pequeño o un equipo mal preparado. De segunda implica un problema de actitud. No negocie con gente que no está dispuesta a negociar. Usted negocia, y esto se refiere a su propio equipo, usted tiene que estar trabajando con gente de que aún faltos de capacitación, faltos de herramientas, faltos de equipo, que estén dispuestos a jugar lo que sea necesario para lograr la ventaja, lograr la victoria. Usted trabaje con gente que está motivada a ganar terreno, aunque sean pulgadas. Usted tiene que estar trabajando con gente que está compartiendo su perspectiva. Un equipo de segunda puede tener toda la capacitación del mundo, puede tener todas las herramientas del mundo, puede tener todo el terreno necesario, pero un equipo de segunda pierde al momento que no está comprometido con el proceso. Usted nunca negocie con un equipo que no esté comprometido con el proceso. Usted siempre esté asociado o asociada con gente de que va a estar trabajando junto a usted a la par. Gente que esté dispuesto a entender cuál es el proceso y gente que esté dispuesto a entender cuáles son los sacrificios y los beneficios. Entonces, no hable, escuche sin criticar. Esto es un concepto interesante, no hable, que es lo que vengo haciendo yo hace 3 horas. Lo que quiero decirle es lo siguiente, usted no puede participar en una discusión sin que primero escuche y entienda a su gente y a la contraparte. Usted primero de todo tiene que escuchar. Es aquello que se quejan las parejas de su contraparte siempre. La habilidad de escuchar y de callarse la boca es una habilidad de poco, virtudes de aún menos. Si usted tiene la capacidad de escuchar sin reprochar, sin atacar, usted puede entonces utilizar esa información para crear un concepto de negociación mucho más efectivo. Eso es así de simple. Escuche, no hable. Así simple. No se sienta limitado por la posición o la autoridad. Usted entonces, una vez que haga su tarea, debe estar dispuesto a enfrentarlos. Rara vez, muy rara vez en una negociación, las partes van a tener igual autoridad o igual poderío. Ustedes probablemente han visto películas de guerra en las cuales las grandes batallas han sido ganadas por las pequeñas fuerzas, por los pequeños grupos. Esto lo que quiere decir es que no se sienta intimidado por la autoridad o por el tamaño o por la fuerza de la oposición. David y Goliat será una historia bíblica, pero es una historia que se replica porque hay grupos pequeños de que no están dispuestos a admitir la derrota solamente por falta de poderío, por falta de fuerza militar, por falta de herramientas, por falta de condiciones. No se entregue. Es importante no sentirse intimidado porque usted tiene la capacidad de negociar tanto como tienen los otros. Y entonces, como utilizamos recién el punto, si usted no negocia, pierde. Siempre usted gana no lo que se merece, sino lo que negocia. Y eso es lo que estamos tratando de ganar aquí. No gana lo que se merece, gana lo que se negocia. Y nunca va a ganar si usted no negocia por miedo. Por miedo a ser inferior, por miedo a ser menor, por miedo a perder. Perder es un proceso. Todos perdemos en diferentes momentos. Pero perder para ganar después es uno de los detalles más difíciles en la negociación. Pero sí requiere un proceso de riesgo que no es fácil de lograr. Entonces, no se sienta limitado por los hechos, promedios o estadísticas. Los números son manipulables. Los números son manipulables y es muy posible que la competencia o que el contraparte haya utilizado números para demostrarle cómo usted está equivocado y él o ella está en lo cierto.
no se sienta manipulado por ello. Los números y estadísticas pueden utilizarse en cualquier dirección y no significa absolutamente nada. Utilícelo si quiere usted para contradecir, pero al fin y al cabo la tabla se define uno a uno, persona a persona. La guerra se gana en la cabeza, no en los números y definitivamente no en la tabla de Excel. Y entonces, finalmente, en las recetas de éxito, no enfatice sus propios problemas si fuera a presentar un estancamiento. La otra parte tiene suficientes problemas propios. Aquí ya nos remitimos al lado humano. No trate de ganar una negociación por caridad. Usted no trate de causar pena o lástima, porque lo único que va a causar es lástima. No va a causar interés o no va a causar una reacción positiva y no va a causar respeto como contraparte. Tendrá problemas, todos tienen problemas, no trate de utilizarlos en la negociación, es vergonzoso. Y entonces, procure utilizar sus fortalezas, limite sus desventajas y sus pesares, quizás para otra situación, quizás el confesionario. No se sienta limitado por la oferta final, por un precio firme o un tómelo o déjelo, son todos negociables. Siempre es negociable. Si no le gusta la oferta final, usted va a tener que volver al final con insatisfacción. Y el conflicto se va a transformar o se va a transformar en una situación indeseable si la resolución final no fue particularmente constructiva. Usted tiene que estar satisfecho o satisfecha con el resultado final de la negociación. Usted tiene que saber de que con lo que usted obtuvo fue una ganancia, porque si no, lo que va a ocurrir es de que va a reprimirse ese conflicto, no va a haberse resuelto, no va a haberse resuelto la negociación y va a ocurrir apatía, va a ocurrir enojo, va a ocurrir situaciones de tensión futuras que van a desgastar la relación y van a hacer mucho más dificultosa posible interacción entre las partes. Ahora, no se sienta limitado por la oferta final, pero también aprenda a salirse y regresar después. No todo tiene que ocurrir dentro de un tiempo. Donde sea posible, utilice el tiempo para matizar las tensiones. Donde sea posible, si se puede, sálgase de la negociación y recomience cuando sea posible reagruparse. Las batallas no tienen que pelearse dentro de un proceso de continuo. Quizás es momento, en cierto momento, declarar un impasse y recomenzar. Entonces, una negociación difícil tiene conflictos. Un conflicto es una negociación difícil. Las personas que tienen una necesidad de caer bien están propensos a hacer demasiado. Una vez, un filósofo muy famoso de nombre Gandhi dijo de que si usted está cayéndole bien a todo el mundo, algo de mal está haciendo. Una negociación no es un proceso de popularidad. Usted no tiene que caerle simpático a todo el mundo, probablemente no tenga que caerle simpático a nadie excepto a los propios. Lo que sí tiene que hacer es crear bien, crear beneficio. Si usted logra crear beneficio para las partes, usted hizo su trabajo. No importa si usted está visto como un desgraciado o una desgraciada. Claro, obviamente sería un beneficio si usted logra ser percibido como una persona de principios, de noble, una persona con buen carácter. Eso es adicional, es incidental. El beneficio real tiene que venir de lo que usted logra, no de lo que usted proyecta. Y eso es realmente el carácter y el beneficio real del proceso. Si en una negociación usted ha empujado demasiado lejos a la otra parte, tendrán la indulgencia y la buena voluntad de volver a negociar. Por lo menos asegúrese de que escuche sus problemas y los comprende. Hay veces de que uno fuerza demasiado a la otra persona. Ahora, aquí esto es un poco contradictorio cuando yo digo esto, pero quizás vale la pena recordarlo. Los seres humanos somos en nuestra naturaleza animal, pero lo que nos diferencia es que tenemos esa capacidad de compasión. Si en una negociación nosotros tenemos la necesidad, la condición, la determinación o simplemente el error de empujar demasiado a nuestros oponentes, entonces estén dispuestos a hacer enmiendas.
estén dispuestos a enmendar ese error, estén dispuestos a atender a las víctimas del resultado, a las víctimas del conflicto, por ponerlo en paralelismos bélicos. Usted tiene que sentirse responsable y al final del día tiene que usted responder por sus acciones. Y no solamente ante la contraparte, sino también ante sus propios empleados. Si usted no es compasivo y no es respetuoso cuando se haya excedido en la negociación, usted puede muy fácilmente perder el respeto de sus iguales. El respeto se ganan los líderes, el miedo se lo ganan los tiranos. De usted depende ser uno o el otro. En la negociación se definen los dos. Así que utilice su compasión para establecerse como uno o el otro. Interesantemente, la compasión no debilita al líder, pero la falta de establece incondicionalmente al tirano. Piénselo. Entonces, un punto muy interesante. Ahora, ponga metas más altas. Prepárese para tomar los riesgos que van con las metas más altas. También esté preparado para trabajar duro y ser paciente. ¿Esto qué significa? La ambición con medida, la ambición con estructura, la ambición planificada, no es en detrimento, no funciona como una condición negativa. Si usted se dedica a planificar su ambición, a planificar su crecimiento, entonces no hay ningún error en establecer metas altas, metas por encima de su crecimiento actual. La idea de una negociación es lograr más. Cualquier tipo de negociación, una relación de pareja que negocia después de una pelea o que negocia como forma de clarificar una situación, lo que están logrando, lo que están buscando es crecer. Eso es una meta alta. Ese mismo concepto se puede replicar a cualquier otra relación de pareja, a cualquier otra relación entre partes y contrapartes. Si usted es consciente de que cada crecimiento tiene que ir no solamente seguido, planificado, tiene que llevar algún tipo de seguimiento, algún tipo de planificación y tiene que sobre todo ir cumplido, entonces sea ambicioso, piense en grande, no va a ser defraudado. Y entonces, como último punto, pruebe a su oponente. Nunca sabe lo que su oponente estará dispuesto a ceder. Tome el tiempo y sea persistente. Póngalo a prueba. Ponga a su oponente a prueba. No tiene nada que perder si usted simplemente utiliza a su oponente en un punto de cuestionamiento. Si usted agarra y cuestiona a su oponente en un plan amigable, en un plan correcto, en un plan respetuoso, usted puede darse cuenta que su oponente tiene la determinación de resolver el conflicto igual que usted. Así que bueno, nosotros estamos hablando sobre lo que ha sido este proceso, esta negociación, estas recetas para el éxito de cierta forma. Nosotros obviamente hemos evaluado diferentes perspectivas, hemos determinado cómo es la mejor forma de llegar a un entendimiento entre las partes, hemos hablado sobre recetas. Para recapitular, las tácticas son importantes, pero una estrategia bien formada que se dedique a fortalecer una relación es mucho más valiosa. Implica tiempo, es una inversión de que no siempre se recobra. Permítame corregirme, nunca se recobra, pero se manifiesta en beneficios a la hora de la negociación. El beneficio es muy puntual, pero se obtiene todo de uno. Las tácticas son necesarias como una forma de salir de una situación quizás puntual y tensa, pero sobre todo planifique su negociación, mantenga un nivel elevado de respeto, mantenga un nivel elevado de respeto hacia su contraparte. Y si usted mantiene metas que son elevadas, respetuosas
y es un proceso congruente el cual sigue para llegar a ellas, yo le aseguro que cualquier negociación que usted haga nunca va a ser perdida. Hasta la próxima entonces y muchas gracias.